Los vikingos no necesitaban pretextos para matar, pero aquella noche sí tuvieron uno, un sacrificio destinado a alimentar a los dioses. Todo empezó cuando un grupo de cristianos fue capturado durante una incursión menor. Hombres que pensaron que serían vendidos como esclavos, pero no, fueron seleccionados para algo mucho peor, algo que ni los propios guerreros del norte mencionaban en voz alta. Los llevaron al fiordo más aislado, un lugar donde el viento borraba cualquier rastro de humanidad. Allí los líderes del clan no hablaban de riqueza ni botín, solo repetían que los dioses estaban hambrientos. Los cristianos fueron alineados en el suelo helado, mientras los vikingos preparaban cuencos, runas y estacas manchadas de sangre vieja. Nadie gritó, nadie intentó escapar. El horror silencioso fue suficiente para inmovilizarlos. La verdad es simple, no todos los sacrificios vikingos fueron rituales honorables. Algunos fueron calculados, crueles y dirigidos contra quienes ellos consideraban invasores espirituales. Para los cristianos capturados, no hubo martirio glorioso, solo un final lento, crudo y completamente oculto en la historia oficial. Aquí, en este canal, contamos lo que otros evitan, los episodios más oscuros del norte, los rituales prohibidos y los destinos que jamás aparecieron en las crónicas. Si quieres seguir explorando la verdadera brutalidad vikinga, la que no sale en las series ni en los libros, suscríbete ahora. Esta historia no adorna, no suaviza, y lo que ocurrió en ese fiordo fue peor de lo que cualquiera imaginó. Los cristianos capturados aquel día jamás imaginaron que estaban entrando en una condena que ya estaba decidida antes incluso de que los vikingos tocaran sus aldeas. No fueron tomados por casualidad, ni durante una incursión improvisada. Fueron seleccionados, elegidos, marcados como parte de un ritual que el clan había mantenido en secreto por generaciones. Para ellos, la captura parecía solo otra tragedia causada por invasores del norte, pero para los vikingos era la preparación de una ofrenda que debía realizarse antes del próximo invierno. Todo comenzó horas antes del ataque. En el asentamiento nórdico, los líderes del clan se reunieron alrededor de una mesa de piedra, manchada de cera derretida y sangre vieja. Sobre ella descansaban pequeñas piezas de madera tallada con símbolos que no se veían en ritos comunes. Eran runas de petición directa, runas de pago, runas que exigían carne humana, no animal. No se trataba de un sacrificio común. El objetivo era aplacar la sombra del fiordo, como los ancianos lo llamaban, una entidad o fuerza que, según ellos, exigía tributo para permitir que los barcos regresaran intactos durante la temporada de tormentas. El problema era simple, ya no podían usar a su propia gente. Los clanes cercanos habían castigado esos ritos en el pasado y cualquier desaparición interna levantaría sospechas. Los cristianos se convirtieron en la opción más silenciosa, más fácil de ocultar, más conveniente para un sacrificio que nadie debía registrar. La expedición salió antes del amanecer. No buscaban oro ni ganado, no buscaban mujeres ni herramientas, buscaban solamente personas vivas, no muchas, solo las necesarias para cumplir el número que el ritual exigía. Se movieron rápido, aprovechando la oscuridad espesa que cubría la costa occidental. Cuando los cristianos escucharon los primeros pasos, creyeron que se trataba de animales del bosque. Cuando escucharon el primer grito, entendieron que algo peor había llegado. El ataque no duró más que unos minutos. Los vikingos se movían con una coordinación fría, sin emoción, sin plática, sin insultos. No había celebración, no había risa. Cada captura era tratada como un acto metódico. Los hombres que intentaron pelear fueron neutralizados sin esfuerzo. No los mataron, no esa noche. Para los vikingos un cadáver no servía. Solo la vida tenía valor ritual. Amarraron a los prisioneros con cuerdas gruesas, diseñadas para controlar ganado, no personas. Los cristianos, en estado de shock, no sabían si suplicar o permanecer en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente esperaban el golpe final que no llegaba.
No sabían que mantenerlos vivos era parte del ritual, tanto como derramar su sangre. Cuando el grupo estuvo completo, los vikingos iniciaron el viaje de regreso. No tomaron el camino más rápido, tomaron el más aislado. Un sendero estrecho que atravesaba rocas irregulares y zonas pantanosas donde nadie más se atrevería a caminar. La oscuridad del bosque acompañó cada paso. Los prisioneros, descalzos y exhaustos, tropezaban en las raíces y caían sobre la nieve endurecida. Los vikingos los levantaban en silencio, no por compasión, por necesidad. A mitad del recorrido, uno de los cristianos intentó huir. Corrió apenas unos metros antes de que un vikingo lo alcanzara. El sonido seco de un golpe resonó entre los árboles. El prisionero cayó al suelo, respirando con dificultad. Los otros vikingos lo rodearon. Nadie lo mató, nadie lo castigó más de lo necesario. Solo lo arrastraron de vuelta al grupo. El mensaje era claro: escapar no sería permitido, pero tampoco se podía arruinar el sacrificio. La marcha continuó hasta que llegaron al borde del fiordo. Allí la luz desaparecía más rápido que en cualquier otro lugar del norte. Era como si el sol evitara esa región. Los cristianos se estremecieron. Los vikingos, en cambio, caminaban con naturalidad, como si aquel punto fuera familiar, casi doméstico. Frente a ellos, la superficie negra del fiordo permanecía inmóvil, sin viento, sin reflejo, sin sonido. Y en ese silencio absoluto, los líderes del clan dieron la orden final. A partir de aquí, ellos ya no pertenecen al mundo de los hombres, y así comenzó la parte del ritual que nunca debería haber sido presenciada por nadie más. Cuando los prisioneros cruzaron la última curva del sendero, entendieron que lo que había delante de ellos no era apenas un lugar remoto, era un territorio prohibido. Ningún cristiano había visto aquel fiordo antes, y hasta los vikingos evitaban mencionarlo. Las aguas oscuras parecían no reflejar el cielo, parecían absorberlo, como si allí hubiera algo vivo, escondido bajo la superficie. El frío aumentó. No era el frío normal del norte, era un frío que cortaba el pecho desde dentro, como si algo estuviera drenando el aire alrededor. Los prisioneros tropezaban de agotamiento, y algunos apenas podían mantener los ojos abiertos. Los vikingos, sin embargo, continuaban avanzando con disciplina rígida. Ninguno de ellos hablaba, ninguno de ellos mostraba emoción. Ellos apenas cumplían una función. En el punto más estrecho del sendero, el grupo necesitó pasar por una pared natural de piedra que se elevaba sobre ellos como una torre quebrada. Las marcas en la superficie no eran de erosión, eran grabados, símbolos antiguos diseñados con cuchillas. Los cristianos no sabían interpretar runas, pero entendían el instinto básico. Aquello era una advertencia. La piedra parecía gritar que el camino adelante no aceptaba testigos. Cuando llegaron a la primera meseta, encontraron restos de antiguos rituales. La nieve había cubierto casi todo, pero aún era posible ver fragmentos de madera quemada, huesos pequeños mezclados con la tierra y manchas oscuras que no eran del clima. Los cristianos sintieron náusea. Los vikingos permanecieron impasibles. Aquello no era señal de horror para ellos. Era un recordatorio, una garantía de que los dioses habían aceptado lo que había sido entregado allí antes. La orden fue simple: de rodillas. Los prisioneros obedecieron. No había fuerza para resistir. Algunos intentaron rezar, pero fueron callados con un gesto de los guerreros que los vigilaban. Los líderes se aproximaron y comenzaron a montar un círculo irregular de estacas y cuerdas endurecidas por el frío. No era un círculo decorativo, era una barrera, un límite que separaba el mundo humano de aquello que los vikingos creían que existía en el fiordo. Cada estaca era colocada con cuidado, como si el ritual exigiera precisión absoluta. Uno de los cristianos, más joven que los otros, intentó nuevamente correr. Ni siquiera llegó a dar 3 pasos. Un vikingo lo agarró por el cabello y lo arrastró de vuelta con brutalidad controlada. El joven lloraba, pero el guerrero no reaccionó. Era como si estuviera sosteniendo un animal que necesitaba ser devuelto al corral. Cuando todos estaban arrodillados, amarrados y formados frente al fiordo, uno de los ancianos levantó una pequeña caja hecha de madera negra. Ella no tenía ornamentos,
no tenía símbolos externos, pero cuando fue abierta, los cristianos pudieron sentir el olor, un olor metálico, pesado, como si la caja hubiera sido guardada en un lugar donde la sangre no secaba de verdad. Dentro de ella había fragmentos antiguos, pedazos de tela endurecida, tiras de cuero que un día fueron brazaletes, huesos cortos, probablemente de manos infantiles, y pequeños discos de hierro marcados con cortes profundos. No era reliquia, era herramienta de sacrificio. Los vikingos comenzaron entonces lo que parecía ser una plegaria, pero no era una oración suave. Era un llamado cruel, repetido con cadencia creciente. Las palabras no eran dichas para consolar, eran dichas para invocar. La voz de los guerreros resonaba en las paredes de piedra como si el fiordo respirara junto a ellos. Los cristianos sintieron la temperatura caer aún más. El viento paró completamente. El agua quedó rígida, como una superficie espejada que no se movía. Algo estaba respondiendo. El anciano sumergió la mano dentro de la caja y retiró uno de los discos de hierro. Caminó hasta el primer prisionero y presionó el disco contra su frente. El hombre intentó soltarse, pero dos vikingos lo sujetaron por los hombros. El metal estaba tan frío que parecía quemar. El prisionero gritó. Los vikingos, sin embargo, no reaccionaron al grito. Era parte del proceso. El disco fue retirado, dejando una marca pálida que permanecería allí apenas algunos minutos antes de desaparecer. Pero no era la marca física la que importaba. Era el llamado. Aquel gesto significaba que el prisionero había sido entregado, no al clan, sino a lo que vivía bajo el fiordo. El anciano repitió el proceso con cada cristiano, uno por uno. Cada toque rendía un grito diferente. Cada marca consumía la valentía de quien aún intentaba resistir. Algunos quedaron paralizados, otros entraron en desesperación completa. Ninguno consiguió esconder el terror. Cuando el último prisionero fue marcado, los ancianos retrocedieron y formaron un semicírculo detrás de los guerreros. El líder alzó la voz. Ahora, escuchamos. Y todos quedaron en silencio. El tipo de silencio que anuncia que algo se está acercando, algo que ninguno de ellos podría controlar. Los cristianos fueron empujados fiordo adentro sin explicaciones. Algunos todavía tenían las manos atadas con cuerdas ásperas que les cortaban la piel. El frío golpeaba como una piedra. Cada inhalación ardía en la garganta. Los vikingos no hablaban entre ellos, solo se comunicaban con gestos, como si ese lugar exigiera silencio absoluto. El fiordo estaba casi congelado, y la superficie del agua reflejaba una luz tenue y enfermiza. Los cristianos no sabían qué era ese sitio, pero entendían que nada bueno podía ocurrir allí. La embarcación se detuvo junto a una formación rocosa que no figuraba en ningún mapa. Allí solo cabía una explicación posible. Ese lugar había sido usado antes. Los restos de fogatas antiguas, huesos quebrados y marcas de estacas clavadas en la roca lo confirmaban. Ninguno de los vikingos reaccionaba ante aquel escenario. Era rutina, una rutina macabra pero conocida. Los prisioneros fueron obligados a caminar. Uno cayó debido al hielo y recibió un golpe en la nuca que lo dejó inconsciente. Los demás no se detuvieron. Nadie se atrevía a mirar atrás. Sabían que detenerse significaba provocar algo en los vikingos, algo que no querían descubrir. El líder del grupo avanzó hasta una especie de altar natural. Era una roca plana, manchada con un color que no desaparecía con la nieve ni con el paso del tiempo. Allí el silencio se volvió más intenso. Uno de los guerreros dio una orden en voz baja. Los demás comenzaron a separar a los cristianos, hombres en un lado, los más jóvenes en otro. Ninguno entendía el criterio, pero el método era claro. No querían caos, querían control. Uno de los cristianos, un hombre de barba espesa que antes había sido herrero, trató de hablar. No pidió clemencia, solo quiso saber qué iba a pasar. Pero antes de pronunciar la segunda palabra, le cortaron el labio con una hoja curva. Sangró en silencio. Nadie más intentó hablar. Los vikingos colocaron a los más jóvenes junto al borde del fiordo.
Los adultos fueron obligados a arrodillarse. Un guerrero comenzó a trazar símbolos en la nieve con un líquido oscuro. Otro encendió antorchas impregnadas de una mezcla que desprendía un olor extraño, casi químico, impropio de esa época. Ese olor provocó que 2 cristianos vomitaran. Eso hizo sonreír a uno de los vikingos. No había sacerdotes allí, pero sí un hombre con marcas rituales en el rostro. Parecía más viejo que los demás, aunque no por edad, por práctica. Caminó entre los prisioneros como si estuviera inspeccionando mercancía. Les tocó el rostro, el pecho, los hombros, comprobando algo que solo él podía interpretar. Cuando encontró al más joven del grupo, lo apartó con la calma de un verdugo seguro de su oficio. Los cristianos empezaron a entender. No iban a ser vendidos, no iban a ser intercambiados, iban a ser ofrecidos, tal cual, como carne, como tributo. Uno de los vikingos dijo algo en voz baja que provocó risas contenidas entre los otros. No era burla, era alivio. Estaban acostumbrados. Para ellos, esto era una manera de cerrar obligaciones con los dioses. No había compasión en sus ojos, solo eficiencia. El hombre de las marcas rituales levantó una cuerda empapada en sangre seca y la colocó alrededor del cuello del prisionero más joven. Ni siquiera la apretó, solo la dejó caer como un anuncio. Ese gesto fue suficiente para que todos comprendieran que lo que estaba por venir no tenía retorno. Esa noche, el fiordo no sería testigo, sería cómplice. Los vikingos comenzaron el proceso sin advertencia. 2 guerreros arrastraron al primer cristiano hacia la roca plana. No era el más joven, ni el más fuerte, ni el más débil. Era simplemente el primero que estaba en la fila. Fue forzado a arrodillarse. Otros 2 guerreros lo sostuvieron por los brazos y la mandíbula, obligándolo a mantener la cabeza firme. El hombre de las marcas rituales sacó un cuchillo que parecía más una herramienta que un arma. Estaba desgastado por un uso constante. No hablaron, no recitaron nada, no hicieron plegarias. La ausencia de ceremonia era lo más perturbador de todo. Aquello no era un evento espiritual, era un intercambio, una transacción de sangre. El primer corte fue en la frente, no profundo pero preciso. La sangre cayó lenta, formando una línea que el hombre de las marcas recogió con un cuenco de madera. El prisionero intentó retirar el rostro, pero fue inútil. Había 4 manos sujetándolo con la frialdad de quien ajusta una pieza de trabajo. El siguiente corte fue en el pecho, trazando una línea vertical desde la clavícula hasta el esternón. El prisionero gritó por primera vez. No era un grito largo, era un sonido corto, seco, casi como el jadeo de un animal herido. Los vikingos no reaccionaron. Cuando el cuenco estuvo lleno, el hombre de las marcas lo levantó en dirección al fiordo. No dijo nada, no pidió nada, simplemente lo vació en el hielo, dejando que el líquido oscuro se filtrara entre las grietas. Ese fue el verdadero comienzo del sacrificio. Los demás cristianos fueron obligados a mirar. No podían cerrar los ojos. Algunos intentaron mirar el suelo, pero recibieron golpes que los obligaron a levantar la cabeza. Los vikingos querían que ellos entendieran perfectamente su destino. El segundo prisionero fue llevado sin resistencia. Era un hombre mayor, con el cabello gris y la mirada resignada. Ni siquiera temblaba. Lo colocaron en la roca, y esta vez el corte fue en el antebrazo. La sangre salió más lenta. El hombre de las marcas frunció el ceño y presionó el músculo para acelerar el flujo. El prisionero no gritó. Uno de los vikingos murmuró algo y los otros rieron. Con el tercer prisionero los vikingos cambiaron el método. No lo pusieron de rodillas. Lo colgaron boca abajo entre 2 estacas. El hombre de las marcas cortó ambos tobillos con precisión quirúrgica, dejando que la sangre cayera en un cuenco colocado bajo su cabeza. Ese método era más lento, pero llenaba más rápido el recipiente. Algunos cristianos comenzaron a llorar. Otros se quedaron en shock. La idea de que los dioses vikingos pedían sangre siempre fue conocida, pero nadie sabía que pedían esto. Los guerreros mantenían un ritmo de trabajo eficiente. No había rabia, no había odio. Era apenas un deber macabro que ellos aceptaban sin emoción. Un deber que se repetía cada vez que sus líderes
Aseguraban que la tormenta, la plaga o la guerra exigían un pago. Cuando el cuarto prisionero fue arrastrado, algunos de los cristianos empezaron a intentar rezar. Sus voces temblorosas se mezclaban con el llanto. Los vikingos no entendían las palabras, pero reconocían el tono. Para ellos, las oraciones cristianas eran ruidos inútiles, señales de miedo. El hombre de las marcas golpeó a uno de ellos solo por haber rezado demasiado alto. No importaba si suplicaban, no importaba si lloraban, no importaba si ofrecían oro o información. Allí solo importaba la sangre. Esa noche, el fiordo se volvió más oscuro que nunca. El quinto cristiano fue arrastrado sin posibilidad de resistencia. Ya no había fuerza para gritar ni para escapar. Los vikingos lo llevaron hasta una zona más profunda del fiordo, donde el hielo estaba agrietado y el agua negra se movía lentamente por debajo. Allí, las estacas clavadas en la orilla indicaban que ese lugar se usaba para otro tipo de sacrificio, más frío, más lento, más prolongado. El hombre de las marcas rituales señaló el agua. 2 guerreros levantaron al prisionero y lo dejaron colgando sobre la abertura oscura. No lo sumergieron por completo. Apenas los pies tocaron el agua helada. Ese contacto fue suficiente para provocar un espasmo inmediato. El frío penetraba como un veneno. Los vikingos observaban sin emoción mientras el prisionero intentaba elevar las piernas, pero no podía. Las cuerdas lo mantenían suspendido sobre el fiordo. Uno de los guerreros hundió un palo en el agua y lo empujó hacia adentro, obligando al cristiano a sentir un choque térmico que recorrió todo su cuerpo. No había propósito espiritual en eso. Era un paso más dentro del proceso. Los vikingos querían que la víctima alcanzara un nivel de debilidad específico antes de derramar la sangre. Y esa etapa siempre comenzaba con el agua. El sexto prisionero, temblando, intentó retroceder, pero lo golpearon hasta dejarlo inmóvil. Lo colocaron de rodillas junto al hielo, donde las manchas secas del ritual anterior formaban un patrón irregular que nadie intentaba limpiar. Los vikingos sabían que solo funcionaba si todo quedaba exactamente donde había sido usado antes. Los cristianos comenzaron a notar un detalle inquietante. Los vikingos parecían estar esperando algo, no en el cielo, no en el clima, no en una señal divina, sino en el comportamiento de ellos mismos. Evaluaban su miedo, su debilidad, su silencio. Comparaban sus reacciones. La selección no era aleatoria. El líder del grupo observó a los prisioneros uno por uno. Cuando llegó al cristiano que parecía más debilitado, lo señaló. Ese hombre, que apenas podía mantenerse en pie, fue colocado de espaldas contra una roca vertical, donde cuerdas viejas aún colgaban de rituales anteriores. Allí, el hombre de las marcas trazó una línea en su pecho con un ungüento oscuro. No era sangre. Era un aceite espeso que desprendía un olor amargo. Los otros vikingos se inclinaron levemente, no en respeto, en reconocimiento. Ese era el elegido. El cristiano tembló. No entendía qué significaba ser elegido, pero lo supo al ver que los vikingos no lo sujetaron con fuerza. No necesitarían hacerlo. Ya no tenía fuerza para escapar. El hombre de las marcas acercó una antorcha. El aceite comenzó a calentarse en cuestión de segundos. El cristiano gritó, no por dolor intenso, sino por la sensación insoportable de calor inmediato. Mientras él gritaba, el hombre de las marcas recogía la sangre que brotaba de cortes más pequeños realizados anteriormente. Esa mezcla, sangre y aceite, era lo que realmente querían. Los cristianos restantes estaban paralizados. La convicción cristiana sobre el martirio no los preparaba para un proceso tan sistemático, tan frío, tan humano. Aquello no era barbarie ciega, era una práctica precisa. Mientras tanto, el fiordo parecía absorber el sonido. Cada grito retumbaba como si la oscuridad debajo del hielo estuviera escuchando. Esa era la parte más perturbadora. Los vikingos actuaban como si no sacrificaran para los dioses, sino para algo del fiordo, algo que aún no había aparecido. Los vikingos habían terminado los sacrificios individuales.
Pero la noche aún no había terminado. Había un último paso que todos los grupos realizaban cuando capturaban cristianos adecuados. Era un procedimiento que ninguno de los prisioneros podía imaginar. No porque fuera más violento, sino porque era el más antiguo, el que ni los propios vikingos explicaban a sus jóvenes. Los guerreros arrastraron los cuerpos debilitados hacia el centro de la formación rocosa. Los vivos y los muertos fueron colocados juntos, pero no mezclados. Era una organización meticulosa, como si cada ubicación tuviera un propósito. Los cristianos todavía conscientes fueron obligados a sentarse con las manos atadas detrás de la espalda, mirando hacia el fiordo. Uno de los vikingos colocó una cuerda gruesa alrededor del torso del cristiano más joven del grupo. No la apretó, no lo levantó, solo lo aseguró. El joven temblaba, no por el frío, sino por la certeza de que esa cuerda no era una simple medida de control. El hombre de las marcas se arrodilló y colocó 5 piedras alrededor del joven prisionero. Piedras redondeadas, negras, que parecían haber sido pulidas por el agua, no por manos humanas. Las colocó en un patrón circular. Los demás vikingos retrocedieron. Los cristianos no entendían por qué, pero lo sintieron. El fiordo estaba cambiando. El aire se volvió más pesado. El frío no aumentó. Lo que aumentó fue la densidad del silencio. Era como si todos los sonidos hubieran sido tragados por el agua. Los vikingos no se movían, no respiraban fuerte, no hablaban. El hombre de las marcas se inclinó y marcó la frente del joven con un símbolo hecho de ceniza mezclada con sangre. Un trazo corto, simple. No parecía runa, pero sí tenía un propósito preciso. El joven comenzó a llorar. No gritó, no suplicó, solo lloró. El hombre de las marcas levantó la antorcha y la apagó hundiéndola en la nieve. La oscuridad cayó sobre todos. Fue entonces cuando el agua del fiordo se movió, no como una ola, no como un pez. Se movió como si algo enorme respirara debajo del hielo. Los cristianos intentaron retroceder, pero estaban atados. Los vikingos ni siquiera levantaron sus armas, solo miraban. El hielo crujió. Una grieta se abrió. El agua negra burbujeó sin calor. El joven del centro del círculo de piedras comenzó a convulsionar. Las cuerdas que lo ataban se tensaron. No era ataque físico, era reacción a algo invisible que lo estaba afectando desde dentro. Su respiración se volvió irregular. Su cuerpo se arqueó varias veces. El fiordo exhaló vapor rojo. Los cristianos gritaron. El joven gritó más fuerte. Los vikingos no hicieron nada. El agua negra lanzó una onda que no salpicó hacia afuera, sino hacia arriba, como si la superficie se hubiera invertido. Algo quiso emerger, pero la forma no era clara. No era criatura, no era figura, era movimiento. Los cristianos sintieron frío en los huesos. Los vikingos se arrodillaron al unísono. El joven del círculo dejó de moverse. Su cabeza cayó hacia adelante. El fiordo se calmó. El agua volvió a su forma normal. El hielo dejó de crujir. El vapor se disipó. El hombre de las marcas se levantó, recuperó la antorcha y la encendió nuevamente. Luego observó el cuerpo del joven, muerto, pero sin heridas. Los cristianos quedaron en completo silencio. El líder vikingo habló por primera vez. Está aceptado. Los demás vikingos comenzaron a recoger sus armas. Los cristianos fueron ignorados. Y el fiordo no hizo ningún sonido más. La madrugada cayó sobre el fiordo con un silencio tan profundo que los cristianos empezaron a creer que algo peor vendría después. La muerte del joven marcado no había terminado el ritual, solo había sido el inicio. Los vikingos comenzaron a mover los cuerpos, vivos y muertos, hacia un punto más elevado del terreno. No era una colina, sino una plataforma natural de roca gris que sobresalía sobre el agua. Al lado había una abertura estrecha que descendía bajo la piedra, como una cueva vertical. Los cristianos no sabían qué era ese lugar. Los vikingos sí. Lo llamaban la garganta. No era tumba, no era santuario, era un depósito, un pozo usado por generaciones para entregar lo que el fiordo exigía.
Los guerreros ordenaron a los prisioneros formar una fila. No los golpearon, no gritaron, los movieron como quien mueve objetos necesarios para un procedimiento. Fríos, silenciosos, sin orgullo. Cuando el primer cristiano fue empujado hacia el borde, creyó que lo arrojarían allí mismo. Pero no. El líder vikingo levantó la mano, ordenando detener el avance. Se acercó al prisionero y le levantó la cabeza con 2 dedos. Estaba evaluando algo. La edad, la fuerza, la resistencia. Lo descartó, no con palabras, con un gesto irritado. Ese no serviría. El siguiente cristiano fue llevado al frente. Era más joven, más fuerte. Aunque temblaba, aún tenía algo de energía en los ojos. Ese detalle pareció importante. El líder dio un leve asentimiento. Ese sí servía. 2 vikingos lo sujetaron por los brazos y lo colocaron directamente sobre la abertura vertical de la roca. El hombre gritó apenas sintió el aire frío que salía desde abajo. Era un aire húmedo, penetrante, que olía a metal oxidado y a agua estancada. Desde el fondo, un sonido subió. No era viento, no era eco. Era un goteo lento, constante, como si algo respirara con dificultad allí adentro. El hombre de las marcas se acercó con un cuenco de madera. Lo sostuvo bajo la luz de una antorcha. El contenido era oscuro, espeso, brillante. Los cristianos sintieron náuseas al verlo. Era sangre, no del joven sacrificado, sino de muchos otros. Sangre antigua, conservada, usada para empapar a cada víctima. El hombre de las marcas vertió un poco del líquido sobre el pecho del prisionero. El joven gritó al sentir el contacto, no porque quemara la piel, sino porque el frío era tan extremo que se metía directo en los huesos. Los vikingos lo sostuvieron firme. El líder levantó la mano. Silencio total. Y de un momento a otro, lo dejaron caer. El cuerpo del cristiano descendió por la garganta como si fuera tragado por una boca de piedra. No hubo sonido de impacto, solo un silencio repentino que duró unos segundos, hasta que el goteo volvió, pero esta vez con un ritmo distinto, como si el pozo hubiera respondido. Los cristianos se miraron entre sí, aterrados. Los vikingos, en cambio, se arrodillaron con solemnidad. Para ellos, la garganta no era un agujero, era un altar vivo que acababa de aceptar otra ofrenda. Los prisioneros restantes fueron alineados frente a la garganta. Ninguno quería hablar, ninguno quería moverse. Sabían que el próximo paso dependía de algo que no podían controlar. Los vikingos estudiaban cada rostro con una atención meticulosa. No buscaban valentía, tampoco sumisión. Buscaban otra cosa, algo que los cristianos no entendían. No era la fuerza física lo que los hacía valiosos, era la reacción emocional. Cada lágrima, cada intento de fuga, cada temblor, era observado, y cuando uno de ellos mostraba un comportamiento específico, no miedo puro, sino un terror profundo que paralizaba el cuerpo por completo, ese era seleccionado. El segundo prisionero elegido fue un hombre de mediana edad, que rezaba sin pausa. Los vikingos no entendían sus palabras, pero entendían su estado mental. Ese pánico contenido era exactamente lo que necesitaban. Lo llevaron hasta el borde de la garganta. El hombre lloraba suplicando en su lengua. No pedía misericordia. Pedía que lo mataran afuera, no en el pozo. Como si intuyera que la muerte dentro era peor que cualquier ejecución tradicional. El hombre de las marcas volvió a acercarse. Esta vez no derramó sangre sobre su pecho, sino sobre su cabeza. El líquido escurría sobre su rostro como si lo marcara para algo específico. El líder vikingo levantó la mano. Pero antes de que pudiera dar la orden, los cristianos sintieron un temblor bajo sus pies. La roca vibró. La garganta respondió antes del sacrificio. Un sonido emergió desde lo profundo. Un arrastre, un roce, un movimiento lento. Los vikingos retrocedieron levemente, no por miedo, sino por respeto. La garganta estaba activa. El líder tocó el hombro del prisionero y el hombre de las marcas empujó. El silencio que siguió fue tan absoluto que los cristianos sintieron que perdían el aire. La garganta tragó al hombre con un sonido más húmedo que el anterior, como si algo esperara abajo,
El goteo continuo cambió de nuevo su ritmo. 3 pulsos, 2 pausas, 3 pulsos. Los vikingos se miraron entre sí. Ese era el patrón que buscaban. El ritual había alcanzado la fase que ellos llamaban el eco. Los cristianos comenzaron a llorar desesperados. El tercer prisionero fue seleccionado sin demora. No hubo discusión. Los vikingos ya no necesitaban evaluar nada. El fiordo había marcado el ritmo y ahora solo debían seguirlo. La tercera caída en la garganta no produjo ningún sonido externo. Ninguno. Fue eso lo que aterrorizó a los cristianos más que cualquier grito. El silencio absoluto después de la caída era peor que escuchar dolor, porque el silencio significaba una cosa, que el pozo había absorbido al hombre por completo y que nadie volvería a verlo. Los vikingos hicieron una pausa prolongada, no por compasión, era parte del proceso. Cada intervalo entre sacrificios tenía un propósito. El ritual requería tiempo para que la garganta digiriera lo recibido. Los cristianos, mientras tanto, se empujaban unos a otros intentando escapar de la formación, pero estaban rodeados por guerreros armados que no necesitaban golpearlos para controlarlos. Bastaba una mirada. En ese momento, una mujer cristiana, la única del grupo, fue arrastrada hacia adelante. Sus manos estaban tan apretadas por las cuerdas que la piel estaba desgarrada. Los vikingos no la habían elegido todavía, pero la observaron con detenimiento. Los ojos del líder se detuvieron en ella más tiempo del habitual. No porque fuera mujer, sino porque era la única que no lloraba. Estaba aterrorizada, sí, pero su miedo era silencioso, interno, inmóvil. Ese tipo de miedo tenía más peso para el ritual. El hombre de las marcas se acercó y tocó la frente de la mujer con el pulgar manchado de sangre. Ella cerró los ojos, como si ya supiera que su destino estaba decidido. Los cristianos protestaron violentamente. 3 de ellos se lanzaron hacia los vikingos para evitar que la usaran en el ritual, pero fueron derribados de inmediato con escudos. Los golpes no fueron brutales, fueron precisos, calculados. La mujer no resistió. La colocaron al borde de la garganta. El líder vikingo la observó durante unos segundos. Parecía escuchar algo, como si esperara una señal que venía de abajo. La mujer respiraba lentamente, demasiado lentamente. Ese detalle hizo que el líder dudara. Era raro. Los prisioneros siempre aceleraban la respiración antes de caer. Ella no. Su calma era perturbadora. El líder levantó la mano para detener el sacrificio. Los guerreros se congelaron. El hombre de las marcas se acercó y estudió la expresión de ella. No había resignación, no había fe, no había resistencia, había vacío, un vacío profundo. Los vikingos intercambiaron miradas breves. Ese vacío no servía para el ritual. La apartaron. La empujaron hacia los demás prisioneros como si fuera un objeto sin uso. Los cristianos corrieron a abrazarla. Ella no reaccionó, no parpadeó, no habló, como si ya se hubiera consumido por dentro sin necesidad de caer en la garganta. Era la primera vez que los vikingos descartaban una víctima no por falta de miedo, sino por exceso de vacío. Ese detalle cambió todo. El líder comenzó a buscar a alguien con miedo real, desesperado, activo, con vida. Los cristianos sabían lo que eso significaba. El siguiente sería alguien que aún podía sentir. El último prisionero elegido fue el más inesperado. No era el más joven, tampoco el más fuerte. Era un hombre que había intentado proteger a los demás, que había hablado, negociado, ofrecido su vida si dejaban a la mujer fuera del ritual. Su valentía no impresionó a los vikingos, pero su miedo sí. Ese tipo de miedo mezclado con responsabilidad era exactamente lo que la garganta quería. Los guerreros lo arrastraron hacia el borde mientras él resistía con todas sus fuerzas. No pedía misericordia, no lloraba, solo repetía una frase una y otra vez, como una oración desesperada. No me dejen caer allí, no me dejen caer allí, no me dejen caer allí. Los vikingos ignoraron sus palabras. El hombre de las marcas se acercó con el cuenco. Cuando la sangre tocó su pecho, el prisionero gritó, no por dolor, sino porque entendió que ya no había vuelta atrás.
Los vikingos lo levantaron. Los cristianos intentaron intervenir, gritaron, se lanzaron contra los guerreros. Algunos intentaron bloquear la vista, otros rogaban a Dios entre sollozos. Nada cambió. El líder vikingo bajó la mano. Los guerreros dieron un paso adelante, pero antes de soltarlo, el fiordo habló. Un sonido emergió desde lo profundo de la garganta. No era goteo, no era eco, no era respiración. Era un tono largo, bajo, constante, como una nota sostenida por un instrumento que no existía, un lamento. Los vikingos retrocedieron. El hombre de las marcas dejó caer el cuenco. Los cristianos se quedaron paralizados. El prisionero en el borde dejó de gritar. El sonido se intensificó. Era dolor, era hambre, era reclamo. El líder vikingo comprendió algo que ningún cristiano podía interpretar. La garganta no quería más víctimas. Quería cerrar. El ritual estaba completo. Los vikingos bajaron sus armas. Dejaron al prisionero en el suelo. Los cristianos, confundidos, lloraban sin entender. El sonido de la garganta duró casi un minuto entero. Un minuto en el que todos, vikingos, cristianos, incluso el fiordo, parecían contener la respiración. Hasta que finalmente se extinguió. La garganta se cayó. El ritual había terminado. Los vikingos comenzaron a dispersarse en silencio, como si hubieran presenciado algo que no comprendían del todo. No celebraron, no gritaron, no se declararon victoriosos. Se fueron caminando entre las sombras del fiordo, dejando a los cristianos atrapados entre el miedo y el shock. El prisionero que había estado a punto de caer se desplomó en la nieve. Respiraba, pero no lloraba, no hablaba, como si su alma hubiera quedado al borde del pozo. La mujer se arrodilló junto a él. Los cristianos se reunieron temblando. Uno de ellos, con la voz quebrada, preguntó: ¿por qué nos dejaron vivir? Nadie respondió. En la distancia, el líder vikingo se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Su rostro no mostraba orgullo, mostraba algo más oscuro, una certeza silenciosa. El fiordo había comido lo que quería, y lo que quería nunca fueron cuerpos, era miedo, era obediencia, era presencia humana en su límite absoluto. El ritual no exigía muerte, exigía experiencia. Los cristianos sobrevivieron, pero jamás escaparon de la sensación de que, debajo del hielo, algo todavía estaba despierto.